Cordial saludo. En esta oportunidad desarrollaremos el trabajo final de informática Excel con el fin de retroalimentar los conceptos aprendidos en el módulo. Entonces tomamos la parte de las instrucciones, nos vamos para nuestra plantilla y desarrollamos cada uno de los puntos que solicitan en el trabajo final. Para ello, entonces, lo primero que nos indican es que cambie el nombre a la hoja por natillera. Es simplemente ingresar acá y editar esta parte. Acto seguido, nos piden ingresar los números de cédula y los nombres y apellidos de los socios. Eso es información de trámite, solamente diligenciarla. Vamos entonces a los procesos que tienen que ver con cada uno de los conceptos de Excel. Me piden que en el punto 4 que el tipo de socio ingresar afiliado recomendado. Recuerden que cuando me piden datos específicos, entonces yo debo hacer una validación por lista. Entonces creo una hoja de datos donde voy a tener los nombres de las opciones que me están solicitando. Afiliado recomendado. Esto con el fin de evitar que el usuario ingrese otro tipo de información. Entonces, acá tengo tipo de socio. Voy a cambiarle el color a esto para diferenciar el encabezado. Lo que debo hacer entonces es seleccionar dónde es que voy a ingresar la información a validar. Me voy para la cinta de datos, herramienta de validación de datos y elijo una validación por lista, donde la información estará acá en datos y selecciono los dos tipos de datos que me están exigiendo en estos momentos. Doy clic acá, el mensaje de error lo dejo por predeterminación y le doy a aceptar. En este caso, pues ya puedo ingresar diferentes tipos de datos de manera aleatoria. Me dice que para el historial crediticio debo ingresar bueno, regular o malo. Entonces, es el mismo proceso. Selecciono acá, me voy para la cinta de datos, datos, validación por lista y selecciono los datos que debo mostrar en la lista. Doy clic acá, le doy a aceptar. Esto con el fin de, si en algún momento acá escriben algo diferente, en vez de bueno, regular, malo, eh, excelente, por ejemplo, entonces el sistema me dice que el valor no coincide, que hay unas restricciones y que debo ingresar los datos que están señalados. Vamos entonces acá a terminar de diligenciar esta parte. Este malo y este malo también. Ok, vámonos para valor ahorro. Dice, preguntar si tipo socio es igual que afiliado. En caso de que sí, serán 2.450.000, de lo contrario será 1.750.000. En este caso vamos a utilizar la función sí. Entonces acá, como yo voy a ingresar datos de tipo moneda, entonces lo más recomendado es seleccionar estos campos donde voy a trabajar con tipo moneda. Entonces puedo darle menú contextual, formato de celda, y le voy a decir que moneda sin decimales porque no manejamos centavos.
Ok. Entonces, la primera función sería si el tipo de socio, acá me están preguntando que si tipo de socio es afiliado, en caso de que sí, serán 2.450.000. Entonces, si esto es igual a afiliado, puedo escribirlo también en mayúscula, de comillas porque es texto. Si sí, entonces serán 2.450.000. 2.450.000. De lo contrario, punto y coma, valor falso, será 1.750.000. 1.750.000. Paréntesis. Entonces, observo que si es afiliado, 2.450.000. Si me desplazo acá, noto que los únicos que son 2.450.000 son los afiliados. De resto son 1.750.000. Está funcionando. Vámonos para las actividades. Entonces dice, actividad primera, preguntar si tipo socio es igual a afiliado. O sea, es muy similar a esto. En caso de que sí, será un incremento del 5% aplicado al valor del ahorro. O sea, al valor ahorro. O sea, a este valor. De lo contrario, será cero. Entonces, también es una función sí. Si tipo socio es igual a afiliado, ¿sí? Tipo socio es igual a afiliado. En caso de que sí, al valor del ahorro le hago un incremento del 5%. Entonces eso lo debo hacer en la misma función. Entonces, ¿cómo lo hago? Tomo el valor del ahorro y lo multiplico por 1 más el 5%. Algunas personas utilizan multiplicar por 1.05. Yo recomiendo especificarlo de esta manera porque si se hace una auditoría, dejaría de ser un valor fijo y desde acá estaría mejor visualizado que es un incremento del 5%. De lo contrario, será cero. O sea, que no hay una actividad primera. ¿Sí? O sea, la actividad primera va a ser del 5% si es afiliado. De lo contrario, va a ser cero. No están diciendo que es el 0% o que no tiene incremento. No, simplemente le están diciendo cero. Entonces es un valor constante. Entonces, esta notamos que tiene un incremento y las demás, las que no sean afiliados, van a ser cero. Van a ser cero. Acá está. Actividad segunda. Vamos a la actividad segunda. Preguntar si tipo socio es recomendado. O sea, es todo lo contrario. Entonces, en caso de que sí, será una disminución del 75% sobre la suma entre el valor ahorro y la primera actividad. Como la primera actividad para los que no son afiliados va a ser cero, ¿sí? Igual, pues vamos a hacer la operación suma. Entonces, hacemos esta operación y de lo contrario será cero. Entonces, también es un sí. Entonces, sí, tipo socio, ¿sí? Si tipo socio es recomendado, entonces es igual, abro comillas, recomendado, debe ser igual a lo que yo escribí acá. En caso de que sí, va será una disminución del 75% sobre la suma del valor ahorro y la primera actividad. Entonces yo debo sumar primero, ¿sí? Coloco entre paréntesis el valor ahorro y la primera actividad.
con una disminución del 75%. Entonces eso lo debo multiplicar, abro paréntesis, 1 menos el 75%. Ahí ya está el primer sí. Ahí está el primer sí. Ahora, cuando sea falso, dice que será 0. Entonces, será 0. En este caso, será 0 porque el tipo de socio es afiliado. Vengo para acá, completo y verifico. Entonces, la actividad segunda, ¿sí?, será el 75% menos del valor ahorro. El total de actividades pues sería una suma. Según acá, total actividad será la suma. Noten ustedes que esto alterna, ¿sí? Porque así fue diseñado y esas fueron digamos, las condiciones que dieron en la natillera. Entonces, las actividades serán la función suma de la primera actividad, punto y coma, la segunda actividad. En teoría, sería el valor de la actividad, ¿sí? Ahorro parcial será la suma entre el valor ahorro y el total actividades. Entonces, será la suma, el total ahorro será la suma del valor ahorro y el total actividades. Entonces, la suma de este y el total actividades. Verifiquemos. Dice, total actividades será la suma entre las actividades primera y segunda. Entonces será la suma de las actividades primera y segunda. Muy bien. Y el ahorro parcial será la suma entre el valor ahorro y el total actividades. Entonces, doble clic acá, valor ahorro y total actividades. Hasta ahí vamos bien. Interés ganado. Dice que el interés ganado del 30% será el porcentaje indicado aplicado al ahorro parcial en referencia absoluta. Entonces acá aparece el 30. Entonces la función es el ahorro parcial, ¿sí?, multiplicado por la celda del porcentaje. Presionamos F4 para fijarla y este sería el 30%. Muy bien. Total ahorro será la suma entre el ahorro parcial y el interés ganado. O sea, será la suma entre estos dos. Igual la suma del ahorro parcial, ¿sí?, el ahorro parcial y el interés ganado. Punto y coma, interés ganado. Algunas personas utilizan esto, hacen esto. O sea, será la suma entre estos dos. Es lo mismo. Es lo mismo. Esto se utiliza en rango, es cuando tengo más de dos celdas. Pero es lo mismo. Si lo separo con punto y coma o con dos puntos. Los préstamos. Observen a los porcentajes que están acá. 5, 7 y 9. Y acá me dicen 5, 15 y 10. Lo recomendado cuando yo tengo una planilla, ¿sí?, y me dan unas instrucciones, es colocar los valores de las instrucciones. Porque la planilla puede ser reciclada. O sea, yo puedo estar utilizando la planilla de otro proceso.
entonces yo estoy reciclándola, entonces debo ajustar los valores que me están pidiendo acá. Entonces acá sería 15 y acá sería 10. El proceso es el mismo. Entonces me dice que el préstamo del 5 será el total ahorro con referencia absoluta. El del 15, el valor ahorro, o sea, la suma del valor ahorro y la primera actividad con el porcentaje. Y el préstamo del 10 será el porcentaje indicado a la resta. Entonces hay unos procesos que debo hacer. Entonces hagamos la primera. Entonces el primero es el porcentaje aplicado al total ahorro, ¿sí? Entonces este sería igual al total ahorro multiplicado por esta celda. Presiono F4 para fijarla. Vengo para acá. Esta sería la suma entre el valor ahorro y la primera actividad. Entonces es igual a la suma del valor ahorro a ver qué pasó acá. Ya. Será la suma del valor ahorro y la primera actividad. Punto y coma, la primera actividad. Multiplicado por la celda y fijándola con F4. El 10% será el porcentaje indicado aplicado a la resta entre el valor ahorro y la segunda actividad. Entonces, acá no tengo cómo utilizar una función, entonces valor ahorro menos la segunda actividad multiplicado por el porcentaje y lo fijo. Ya teniendo estos, pues es lo mismo si los hago individuales o los hago de manera colectiva. De hecho, o sea, lo práctico sería realizar solo la primera línea y luego completar. Sin embargo, con el ánimo de ir verificando que sí me aplica los condicionales, entonces voy revisando. Entonces, eso es lo que yo debo tener muy, muy, muy presente. Vamos entonces a total préstamos. Entonces, venimos acá, total préstamos será la suma de los porcentajes. Entonces, acá la función suma. Como si tengo tres, acá sí los puedo colocar en un rango. El ahorro final me dice que el ahorro final será la resta del total ahorro y el total préstamos. Entonces es la resta del total ahorro con total préstamos. ¿Sí? Ahorro final será la resta total ahorro, total préstamos. Total ahorro, total préstamos. Muy bien. Total ganancia. Dice, será la resta entre el ahorro final y el valor ahorrado. Entonces será la resta entre el ahorro final, ¿sí? Y el valor ahorrado. Menos el valor ahorrado. ¿Sí? La bonificación. Me dice, preguntar si tipo socio es igual a afiliado. En caso de que sí, mostrar que tiene derecho. De lo contrario, no tiene derecho. Entonces debo preguntar por tipo socio afiliado en la bonificación. Entonces acá es un sí, tipo socio, vengo para acá. Sí, tipo socio es afiliado. Entonces es igual, entre comillas, afiliado. Debo tener mucho cuidado
Un error que normalmente cometen los estudiantes es que me colocan un espacio acá. Si yo coloco el espacio, deja de ser igual. Lo mismo en la hoja de datos. Ahora hacemos un ejercicio eh, visualizando los errores típicos. Entonces, dice que si tipo socio es igual a afiliado, pues tiene derecho, debo escribir tiene derecho como es texto, entonces de estar entre comillas, tiene derecho, derecho, derecho. De lo contrario, no tiene derecho. Cierro paréntesis. Acá pues ya puedo terminar de completar. Noten ustedes que ningún valor es negativo. Si a mí me da un valor negativo es porque algo está quedando mal dentro de las funciones. Normalmente, ¿qué sucede? Que cuando tengo expresiones compuestas, por ejemplo, a ver, acá creo que es esto. Expresiones compuestas, ¿sí? Omito los paréntesis. Entonces, si yo omito estos paréntesis, o este paréntesis en este caso, entonces lo primero que se va a ejecutar es el porcentaje y luego va a ejecutar la resta. Entonces van a dar estos valores así grandes y por acá en algún lado, ¿sí? Nos puede dar negativo. Miremos a ver. Miren, me dan valores negativos por acá. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando, ¿sí? Algo sin paréntesis. Vamos a darle un control Z a esto. Listo. Vamos y actualizamos. Bueno, hasta ahí las instrucciones. Dice que tener en cuenta utilizar las funciones necesarias para hallar el resultado de los datos solicitados al final de la planilla. Entonces, acá, total ahorro final es la función suma, suma del total ahorro final. Entonces, busco ahorro final, selecciono esto, el rango, y ese sería el valor. Es el proceso. Usted debe verificar en el taller que realizó el proceso, porque posiblemente yo tengo unos datos acá, ¿sí? Afiliado, recomendado, y dependiendo de esto, pues van a ser los totales, o sea, esto no va a ser siempre lo mismo. O sea, si yo cambio por acá alguno, por ejemplo, este recomendado lo cambio para afiliado, entonces me cambian pues los valores ahí y ya deja de ser 34 y sube a 37, es simplemente eso. El promedio ahorro final, función promedio, son muy fáciles, ¿sí? Cuando me hablan de totales, siempre debo utilizar funciones para hallar totales. Entonces, promedio ahorro final. Entonces, selecciono acá y ese sería el promedio. Como son 10 datos, pues noten ustedes que es el mismo valor, ¿sí? Acá haciéndole un redondeo. Y quitándole pues un 0 porque son 10 datos, el promedio. Mayor total ganancia, la función es max, total ganancia. Entonces, me va a mostrar cuál es el valor que es mayor. En este caso, 2.754.000. Menor total ganancia, la función es min. Lo mismo, selecciono todo el rango para que me busque cuál es el valor más pequeño. Cantidad total de socios. Puedo utilizar contar o contará. Vamos a utilizar contará para tomar un campo texto. Entonces vamos a contar los nombres. O sea, si hay un campo vacío, pues no me lo va a contar.
Suma total préstamos tipo socio afiliado. Cuando me piden una suma y me dan una condición, entonces debo utilizar la función sumar punto sí. ¿Cuál es el criterio? Afiliado. Entonces, ¿dónde debo buscar el rango? ¿Dónde está la palabra? Entonces, ahí tengo el rango. Luego, la condición, afiliado. Y por último, lo que me piden sumar. Me están pidiendo sumar el total préstamos. Entonces, selecciono todos los datos de total préstamo. Entonces, ¿qué va a buscar el sistema o la función en este caso? Va a buscar si es afiliado dentro de el rango donde están los afiliados. Si coincide, entonces lo va sumando. Así es como trabaja la función sumar punto sí. Acá pues debo darle a este y a este, debo darle formato de celda de moneda sin decimales. Se preguntará por qué acá no fue necesario y por qué el sistema sí lo asumió. Porque estas funciones heredan los datos que tiene el origen, mientras que acá no, porque acá estoy eh, realizando otro tipo de función. Promedio total, lo mismo. Función promedio punto sí, porque hay una condición. ¿Cuál condición? Promedio punto sí. ¿Cuál condición? Si es recomendado. Entonces busco dónde está el nombre recomendado y elijo todos los datos. O sea, debo tomar todo el rango. Coloco la condición, recomendado, cierro comillas, y me están pidiendo el promedio de préstamos. Entonces selecciono acá y me da el promedio total de los socios de tipo recomendado. Cantidad de socios que tienen derecho a bonificación. Cuando me dicen cantidad, ¿sí? Eh, y hay una condición, entonces debo usar la función contar puntos sí. Contar puntos sí. También funciona el contar sí conjunto, pero eso es cuando tengo más datos. En este caso, pues es solamente los que tienen bonificación. Entonces, me vengo para acá y debo seleccionar dónde está la información y utilizar la palabra o las palabras que están dentro de la condición. O sea, acá no me están diciendo si tiene derecho a bonificación o no, sino simplemente tiene derecho. Entonces, yo debo preguntar es si tiene derecho. Un error es escribir tienen derecho. En este caso, 5. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero un error es siempre tomar como argumento esta palabra. Entonces, si yo coloco acá tienen, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque no va a coincidir con nada de lo que está acá. Entonces, otro típico error. Y el valor que más se repite, valor ahorro. Entonces, vámonos para ahorro. Entonces, ahí la función es moda.1. Moda.1. O moda si estoy utilizando una versión antigua. Entonces, el que más se repite, pues él va a determinar de estos cuál es el que más se repite. En este caso, 2.450.000. Debo cambiarle también el formato a moneda, sin decimales, y le voy a aceptar. Errores. Errores que se cometen.
cuando estoy acá digitando los nombres, dejar acá un espacio. Si yo dejo un espacio, vamos a actualizar alguno de acá, por ejemplo, actualicemos este. Si yo dejo ese espacio, cuando le diga que me tome el dato, observen que esto ya cambió. Miren, siendo afiliado, ya él toma el valor falso. Y de ahí en adelante, pues todo va a estar malo. Incluso me van a dar valores negativos porque son condiciones diferentes a la del recomendado. Entonces, ese es un error frecuente en este tipo de ejercicios, el tomar acá estos espacios. Eso viene del hábito de digitar en Word. O sea, siempre digitamos y damos espacio. Entonces acá es muy importante tener presente eso porque yo no voy a ver los espacios, ¿sí? No tengo cómo visualizarlos acá como si lo muestra Word. Word yo le digo que me muestre los caracteres especiales y me muestra los espacios con un punto, ¿sí? O los no imprimibles, mejor, caracteres no imprimibles, o los que llaman ocultos. Entonces, esto es muy importante a la hora de yo. Y ya esto me daña, puedo tener todas las funciones buenas, sin embargo, voy a tener errores a la hora de visualizar los datos negativos. O sea, si yo veo algún dato negativo, debo sospechar en estas cosas. O sea, si no estoy cerrando paréntesis, si tengo por acá validaciones incorrectas. Vámonos para los últimos dos puntos. Entonces dice, ubicado en la hoja 1, nómbrela como nat o. O sea, me están pidiendo que cree una hoja, ¿sí? En este caso sería la hoja 3 y lo voy a nombrar nat o. Y me dice que ordene los registros por campos, tipo socio y nombre socio. Entonces, yo de la hoja, lo que debo copiar son solamente los datos. O sea, a mí no me interesan las estadísticas, me interesan solo los datos y el encabezado. Entonces, voy a copiar esto, me vengo para acá, me ubico en la primera línea, en la primera celda, o selecciono toda la hoja, cualquiera de las dos sirve, le doy control V, le doy a aceptar. Ah, bueno, acá es importante, bueno, ese mensaje que me aparece es porque tengo funciones acá. O sea, tengo funciones que se rescatan de la primera hoja, ¿sí? Entonces, lo más recomendado acá es que al copiar, vamos a darle un control Z, que al copiar solamente me traiga los datos. Solo voy a decir que me traiga solamente los datos. Pero si yo quiero que esto aparezca con formato, entonces sí es mejor decirle que me copie todo. Listo. Acá no hay ningún problema con las referencias. Le doy acá a seleccionar, doble clic, selecciono toda la información, me vengo para dar formato de tabla, elijo cualquiera de ellas. Tiene encabezados, le digo que sí. Y me están pidiendo, acá me están pidiendo que ordene los registros por tipo socio y nombre socio. O sea, quiere decir que debo darle un orden especial o personalizado. Entonces me dice ordenar por tipo socio y nombre socio. O sea, tipo socio y un siguiente nivel por el nombre del socio. Le voy a aceptar. Entonces, tipo socio y luego por el nombre del socio. Entonces, primero acá van a estar en orden y luego acá van a estar en orden. Listo. Siguiente punto. Crear otra hoja y llamarla NatField. Esta hoja la llamo
perdón, selecciono, doble clic, NAT, y me están pidiendo filtrar. Entonces, filtre los registros de forma que solo se visualicen los socios para que su tipo sea afiliado y el historial crediticio sea bueno. Entonces, me vengo para acá, ya tengo esta información, ya filtrada, la copio, vengo para acá, la pego, ¿sí? Y me piden que filtre, que sea afiliado. Entonces selecciono acá los que son afiliados y que el historial crediticio sea bueno. Y esto es. Con esto terminamos de solucionar nuestro trabajo final de informática. Espero que les sea de mucha utilidad para el proceso del examen final, que tiene unas características muy similares. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido de ayuda y les deseo muchos éxitos en su prueba final. Muchas gracias.